Buen día compañeros, mi nombre es Rubén Antonio Recinos Esquivel, soy integrante del grupo número 2 y en esta oportunidad continuaremos con el tema precursores y fundadores de la sociología jurídica del conflicto. En primer lugar vamos a estudiar sobre el darwinismo social como teoría del conflicto y su concepción del derecho. Eh, es la obra de William Graham Sumner. Él pues era un pastor protestante que ejercía su cátedra en la Universidad de Yale durante varios años. Él sostuvo la idea que resulta inevitable esta lucha de clases sociales, en primer lugar, porque según él, era natural que una clase se viera la necesidad de estar por encima de la otra, es decir, de buscar siempre su eh, beneficio sobre otras clases. Y él dice que es justo. Vamos a ver por qué. Él siempre centró sus estudios en las costumbres primitivas de la civilización humana. Algunos términos de sus estudios incluso siguen vivos en la teoría en esta teoría y también en el desarrollo de las ciencias de la sociología. El aporte que ahora más nos interesa es el de la sociología jurídica, que establece las leyes por costumbre. Esta institución surge de manera espontánea, luego se une a una filosofía por muy rudimentaria que sea. Esto quiere decir que las sociedades desde antes generaban costumbres, estas costumbres se volvían leyes, por así decirlo. Más tarde se inclinaban por por los diferentes pensamientos de diferentes filósofos y así hasta estructurarse como todo un sistema u ordenamiento jurídico. Estas instituciones, al ser de carácter cultural que se vienen ejerciendo desde varios años atrás, no pueden deshacerse tan fácilmente. Ejemplo de ello tenemos a los tribunales, a las magistraturas y otras que en comparación con con las designadas, por así decirlo, estas tienen más potestad y más duración debido a su origen. Eh, las instituciones decretadas como el matrimonio, los contratos y otros pueden pueden que no sean duraderos porque no son instituciones utilizadas desde tiempos atrás. Pues resulta ser difícil mantenerlas al no ser por costumbres de las personas. Los actos de creación de ley son de igual establecimiento. Si no son paralelas a las costumbres de las personas, no van a tener duración y su utilidad va a carecer de razón de ser, por así decirlo. ¿De qué sirve que exista una ley si las personas no la toman en cuenta debido a que ésta infringe con las costumbres que sus antepasados les han dejado? Otro punto de vista que expresa este autor es que la situación de las personas, como han estado desde tiempos atrás, ya no es el mismo, por así decirlo. Anteriormente se contaban eh, con clases poderosas, pero por potestad de ley, por potestad de sangre, digámoslo así. Eh, Existía una familia real, por así decirlo, de clase eh, de la realeza, y esta no podían entrar otras personas que no pertenecieran a este nivel o clase social. Y ahora con la democratización en las sociedades, puede que los líderes políticos incluso sean de diferente raza o diferente clase social. Ya no es necesario que exista pues un linaje, por así decirlo, que dicte
quiénes serán nuestros líderes o quiénes nos gobiernan, por así decirlo. Lo mismo ocurre con las personas que tienen el poder para la comercialización. Anteriormente eran las personas derivadas de la realeza. Hoy puede ser cualquier persona a media vez tenga eh, la maquinaria, por así decirlo, tenga los recursos para poder contratar a más personas, las cuales se establecen como clase trabajadora. Como siguiente tema trataremos ahora de abordar lo que es la obra de Marx y Engels y su aporte a la sociología del derecho. Estos autores nos interpretan la manera en que cómo se genera el ordenamiento jurídico desde la perspectiva de las relaciones humanas a favor de la comercialización, la industria, entre otras cuestiones. Esta obra es muy difusa en cuanto a la creación del ordenamiento jurídico y lo referente a él, pues basan su aporte más en las relaciones comerciales que en la búsqueda del origen del ordenamiento jurídico. Según esta obra, el Estado y el derecho brotan conjuntamente en la medida que las personas desarrollan los mecanismos de producción y comercialización en los cuales se ve la necesidad de limitar determinadas acciones y establecer las condiciones materiales independientes de su voluntad. Lo que prácticamente trabaja esta teoría presentada por Marx y Engels es la de que al crearse nuevos mecanismos de producción, nuevos campos de producción o de comercialización, también se ve la necesidad de regular esos campos. Lo que anteriormente no estaba regulado ahora deberá estar. Un ejemplo claro hoy en día sería lo que es la industria por medios electrónicos, el comercio por medios electrónicos. Anteriormente no estaban reguladas, pues no existía un espacio donde se pudiera desarrollar. Prácticamente el intercambio era de manera física. Actualmente existen una variedad de plataformas digitales, incluso por medio de las redes sociales, y que ahora es necesario que se regulen estas cuestiones. Estos autores dicen que todos los elementos, que esto se crea y con la necesidad de tener estos espacios para comercializar, se va creando así la norma jurídica. Las representaciones mentales, los pensamientos, el comercio espiritual de los hombres se presenta todavía como emanación directa del comportamiento material. Lo mismo ocurre con la producción espiritual, tal como se manifiesta como en el lenguaje político de las leyes, de la moral, de la metafísica de un pueblo. De ahí todos los elementos anteriores pierden su sustentabilidad. Los hombres, al cambiar su realidad material, también cambian sus pensamientos y los productos de sus pensamientos, entre estos las leyes. Es lo que les estaba explicando anteriormente. Al cambiar una situación, cambia completamente el ordenamiento jurídico. Lo material sería lo físico, lo que está, no es lo que podría ser. Entonces, al crearse un espacio diferente al que se tenía anteriormente, se ve la necesidad de crear un ordenamiento jurídico también. Al ser el Estado un medio por el cual la clase dominante hace valer su voluntad y en la que se condensa una sociedad civil de una época, se siguen que todas las instituciones comunes tienen como mediador al Estado y adquieren por su intermedio una forma política. De ahí la ilusión de que la ley se basa en la voluntad y además en la voluntad desgajada de su base real y la voluntad libre. Y del mismo modo se reduce el derecho y a la vez la ley. Los puntos de vista de Marx y Engels son interesantes para ser confrontados por los marxistas posteriores. Se estiman así también la ruptura total de una comunidad, la establecen los derechos de propiedad y de uso. También significa la ilusión de la misma propiedad. Esto quiere decir que la propiedad por sí no es simplemente para Marx y Engels,
el tenerlas, por así decirlo. Ellos proponen un ejemplo de una chaqueta en la que si la chaqueta me genera a mí o la puedo alquilar o vender, me genera a mí una ganancia, esa sí sería una propiedad, pues ellos consideran que la propiedad es aquella que genera ingresos, por así decirlo. Hay algunos autores que no están de acuerdo con ellos. Incluso no sería necesario de que la propiedad nos genere a nosotros ingresos, pero según ellos así debería de ser. Para una concepción que desarrollan Marx y Engels, existen dos diversos temas conectados. La especulación pura del derecho en general lleva a generar categorías jurídicas, y estas categorías jurídicas, que sería el punto número 2, generan una estructura social determinada, y esta estructura está al margen de las relaciones comerciales. Esto quiere decir que la simple suposición de tener el derecho, por así decirlo, como tal, genera al mismo tiempo, y por costumbre podría decirse, la creación de normas jurídicas. Y estas normas jurídicas, al ser posiblemente a favor de ciertos grupos, generan lo que sería la estratificación social. Y que estas estratificaciones sociales también se ven en el ámbito de las relaciones sociales. Es, por así decirlo, un círculo en el que las relaciones generan al ordenamiento jurídico, el ordenamiento jurídico genera lo que son las estratificaciones sociales o clases sociales, y que éstas se generan, por así decirlo, las relaciones sociales, comerciales o de intercambio. Ellos consideran también de que la ley por sí sola, para constituirse como una ciencia, tendría que alejarse también de la eticidad y de la filosofía. Esto quiere decir dejar de fijarse en lo que podría ser, lo que debería de ser, y fijarse más en lo que, de manera objetiva, en lo que es concretamente en la sociedad. Ellos consideraban que las relaciones de comercio lo eran todo para formar una mejor sociedad, por así decirlo. Pues para ellos el poder lo tenían quienes, el poder de las leyes lo tenían la clase dominante. Y para ejemplificarlo de una mejor manera, podríamos decirlo que para ellos las personas con mayor posibilidad o con mayor equipo para trabajo tenían el mando sobre las personas o clases trabajadoras. Ellos le generaban sus reglas, por así decirlo, y si ellos, si los trabajadores estaban de acuerdo, y también por la obligación de trabajar, tener un sustento, tendrían que aceptar estas reglas. Entonces por eso se dice que el ordenamiento jurídico nace a partir de las relaciones de comercio. La clase alta, por así decirlo, ponía su voluntad en la creación de las normas jurídicas. Por eso se dice que y por eso expresan ellos, que algunas cuestiones son meramente ilusiones, por así decirlo, pues no es lo que aparenta, sino lo que cierta clase o cierto grupo desea. Solamente. El delito se define como la lucha del individuo aislado contra las condiciones dominantes. Marx y Engels explican que a partir de la existencia y condiciones de la vida material, se refiere especialmente a los fracasos de Federico Guillermo IV. Compara la ley matrimonial prusiana, que solo existe en la cabeza de su autor, con el Código Civil prácticamente en vigor,
lo que marca la diferencia entre la ley sagrada y las temporales. La ley prusiana trata de valer la santidad del matrimonio por razón del Estado, tanto respecto al hombre como a la mujer. El derecho hereditario se explica por las necesidades de acumulación y familia existente antes que la ley promulgada, y no por la ficción jurídica de la promulgación de poner más allá de la muerte. Ficción por parte fue abandonada cuando la sociedad feudal se convierte en sociedad burguesa, la patria potestad absoluta y el mayorazgo corresponde a condiciones materiales muy determinadas. Por otro lado, ocurre lo que es la Sagrada Familia, obra en la que Marx y Engels dan por aceptada, ya que no analizada, que el derecho no conoce nada, sino que se limita a sancionar lo existente. En ese caso, la ideología sería realidad en el mismo sentido que la relación económica, y entonces el derecho influiría sobre la vida social. Si esto es cierto, la posición de Marx y Engels contradictoria y resulta contradictoria, y esto se vería en las consecuencias de desarrollar su pensamiento. El voluntarismo y el carácter independiente del derecho respecto de la realidad tuvo entrada en el pensamiento marxista soviético oficial a partir de la consolidación del estalinismo, pero aquí simplemente se intervinieron los términos de la concepción original del Marx y Engels. Muy buenas tardes, licenciada, compañeros. Siguiendo con el tema de exposición de los precursores y fundadores de la sociología jurídica del conflicto, se dice muchas veces que es la mujer el sostén familiar, ya que ha sido arrojada al mercado de trabajo y a la fábrica. Es de ahí la familia proletaria, no sea monogámica en sentido histórico. Aún con la más absoluta fidelidad, se entiende que será monógama solo en sentido etimológico. A estas no obstan, según Engels, la igualdad de derechos reconocida por la legislación ni el libre consentimiento matrimonial, que es la igualdad en los papeles. Es similar a lo de los contratantes, respecto de los cuales la ley no hace restricción entre situación de clase. La ley más progresista se da por satisfecha desde el momento en que los interesados han hecho inscribir formalmente en el acta su libre consentimiento, lo que ocurre entre los bastidores jurídicos en la vida real y cómo se expresa ese consentimiento. No es cosa que se pueda inquietar a la ley. Observamos ver que la ley se justifica en situaciones de hecho derivadas del régimen de bienes que rige el matrimonio. En definitivo, aún los regímenes jurídicos divergentes ceden entre la realidad del matrimonio de los que tienen algo que heredar y de los que no tienen nada. En la inferioridad legal de la mujer se sostiene que no es una causa sino efecto de la opresión económica que ella sufre. La mujer productora, la mujer criada principal en el régimen patriarcal, es separada y marginada de la producción. Esto abre la puerta a la obrera, pero de tal manera que existe incompatibilidad entre su función doméstica y su función de trabajadora industrial, y solo puede ser plenamente ejercida una a expensas de la otra. En la familia moderna, el hombre es el burgués y la mujer es el proletario. Esta situación se ha modificado muy lentamente a lo largo de este siglo. Según Engels, solo la supresión de la familia individual como unidad económica puede dar igualdad a la mujer con el hombre. Ahora surge la pregunta: ¿de cuándo surgió la monogamia? Surge a su juicio de la riqueza y a la voluntad de que sea solo transmitida a la descendencia legítima. Esto nos explica la sanción jurídica del adulterio de la mujer. Este proceso ha ocurrido sin la supresión del capitalismo y sin el advenimiento de la propiedad colectiva, seguramente la más clara dentro de la teoría conflictiva inicial, de la dependencia de los hechos jurídicos respecto de los sociales, a lo que se suma en el caso la dependencia de los hechos sociales de los económicos.
por la cual parece que la conducta monogámica, más allá de la legislación matrimonial monogámica, depende de la economía. Muchas gracias, ese ha sido todo por exponer.